Hola, mis queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas al programa y al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día y en esta semana. Muy bien, hoy vamos a continuar con el estudio del manual de Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y corresponde a la semana del día 6 al 12 de febrero. Estudiaremos Juan, los capítulos 2 y 4 respectivamente. Muy bien, entonces vamos a la lección 7. Ya estamos en la lección 7. Según el manual lleva el título, Os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a una pequeña introducción que ustedes pueden leerlo en el manual de Ven, sígueme. Y dice así: en una celebración de bodas en Caná, Cristo transformó el agua en vino, un acontecimiento que Juan describió como principio de milagros, lo cual es cierto en muchos sentidos, aunque aquel fue el primer milagro que Jesús efectuó públicamente. También puede simbolizar otro milagroso comienzo, el proceso por el cual nuestro corazón se transforma conforme llegamos a ser más como nuestro Salvador. Ese milagro que se realiza durante toda la vida comienza con la decisión de seguir a Jesucristo, de cambiar y vivir una vida mejor por medio de Él. Este milagro puede cambiarnos tanto la vida, que una de las mejores maneras de describirlo es decir, que nacemos de nuevo. No obstante, el renacimiento es tan solo el comienzo del camino del discipulado. La palabra de Cristo a la mujer samaritana en la fuente nos recuerda que si continuemos por esta senda, el Evangelio llegará a ser finalmente una fuente de agua dentro de nosotros, que brote para vida eterna. Tema 1. Los milagros de Jesucristo manifestaron su gloria. Veamos. Vamos a ir a Juan, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 11. Conforme nos indica el manual de Ven, sígueme. Versículo 1 dice: y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y al tercer día, según la traducción de José Smith, dice: y al tercer día de la semana. Muy bien. Entonces, proseguimos con el versículo 2. Y también fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron invitados a la boda de Caná? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En la traducción de José Smith, él lo traduce de la siguiente manera: mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora. Muy distinto. En la traducción de José Smith vemos al Salvador con gran respeto por su madre. El significado en hebreo mujer es como decir mi señora, mi reina. Es de profundo respeto decir mujer.
¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré. Y le dice enseguidamente, pues aún no ha llegado mi hora. Él sabía que no había llegado su hora, pero aún así hizo su primer milagro registrado en las Escrituras. Muy diferente a lo que está en la traducción en la Biblia. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Una falta de respeto a esta pregunta se puede interpretar como una falta de respeto. Qué bueno es saber que José Smith pudo traducir por revelación, inspiración de parte del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Y qué tiernas se ven las palabras del Salvador en esa traducción que hizo José Smith. Es un ejemplo para seguir nosotros en la forma como podemos tratar a las hermanas. Y el Salvador Jesucristo, durante todo su ministerio, trató con profundo respeto a las mujeres. Que podamos seguir ese ejemplo. Y alguna vez nos toca responder algo así, decir, ver o llamarla por su nombre, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Claro, por supuesto que siempre que sea algo bueno a la vista de Dios. Muy bien, proseguimos con el versículo 5 y nos dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Parece que María tenía una gran autoridad dentro de aquella fiesta, como que estuviera al mando de todo la reunión. Pues llamó a los que servían, dice, y les dijo, haced todo lo que él os diga. Y ellos, los sirvientes, obedecieron. El versículo 6. Y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Cada cántaro contenía cerca de 34 litros. Cada cántaro cerca de 34 litros. Vemos en la figura que están cargando cántaros. O una mujer vemos también cargando un cántaro. ¡Wow! Me pongo en maravilla saber que aquellas mujeres, aquellos hombres eran fuertísimos. Cargar 34 litros. ¿Lo hacemos hoy en día? No, somos muy débiles. Pocos hombres o pocas mujeres cargan esa cantidad de peso. Proseguimos. El versículo 7 nos dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y vemos en la figura cómo están llenando. Y las llenaron hasta arriba, hasta el tope lo llenaron. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Sacar ahora. Entonces trajeron las azafates, posiblemente con las copas de vino, y lo llenaron. Hasta ahí posiblemente haya sido agua. Y se lo llevaron. Luego vamos a ver qué sucedió. ¿Cuál fue el milagro? ¿En qué momento hizo el milagro? Para que se efectuara el milagro tiene que haber acción, la fe. Aquellos sirvientes actuaron con fe, sí, porque obedecieron al Salvador Jesucristo. ¿Ejercieron la fe? Sí. Llenaron las tinajas que el Salvador le dijo. ¿Ellos sabían el propósito? Posiblemente sí, posiblemente no. No lo sabemos.
Cada tinaja, nos dicen, podían haber contenido entre 380, o sea, las 6 tinajas podían haber contenido entre 380 y 600 litros. Vemos un fabuloso milagro, 600 litros de vino. Entre 380 y 600 litros de vino. Veamos lo que sucedió en el versículo 9. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, los sirvientes sí sabían, aunque sí lo sabían, los sirvientes no dicen que habían sacado el agua. Ellos sí sabían lo que había sucedido, el milagro. El maestresala llamó al novio. Vamos a ver lo que le dijo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando están satisfechos, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El maestresala quedó encantado, maravillado por aquel acontecimiento. El versículo 11 nos dice: este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Si ustedes hubieran estado al lado del Salvador en aquel acontecimiento, ¿cómo hubieran reaccionado? ¿Qué hubieran sentido al ver que el Salvador hizo ese maravilloso milagro? Casi de 600 litros de agua convertirse en vino. El Salvador Jesucristo tenía poder sobre los elementos físicos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos exactamente. Pero que lo hizo, lo hizo. Algún día sabremos cómo suceden estos cambios químicos por solo la fe y el poder de la palabra. Mientras tengamos fe y creamos al Salvador Jesucristo, que es poderoso en milagros. Proseguimos. Aprendizaje. ¿Qué debemos aprender de este milagro y las circunstancias descritas en él? Aquí hay 3 lecciones. Vamos a aprender 3 lecciones de este poderoso mensaje, de este milagro. 1. El respeto del Señor por las mujeres. 2. Cómo los milagros de Cristo moldearían la obra de su Padre. Enaltecerían la obra de nuestro Padre Celestial. 3. La ilustración de que Él nos convertiría en algo mejor. La ilustración de que el Señor Jesucristo nos convertiría en algo mejor. Siempre está buscando hacer buenas obras, que podamos imitar hacer buenas obras, en convertirnos en algo mejor con la ayuda del Salvador. Proseguimos entonces, vamos entonces a hablar acerca del respeto del Señor por las mujeres como primera lección. Recurrimos entonces a Juan capítulo 2, versículo 4, cuando está escrito en la Biblia: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Al respecto, puede parecer irreverente o insensible esta pregunta o esta frase. En la traducción José Smith dijo: Jesús le dijo: mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora. Revela esta pregunta y estas palabras la lealtad y el trato único de Jesús por su madre.
vemos en la figura a Jesús mirando a su madre con profundo respeto y amor y buen trato. Y su madre mirando a su hijo con profunda ternura, como todas las madres lo hacen. A pesar que su hijo es bastante alto y grande, para la madre sus hijos son únicos, son tiernos, son dulces para una madre. Y son pequeños, son sus hijos. Cuando alguien quiere demostrar y ver cómo mira una madre el significado de ternura, fíjense cómo mira una madre a sus hijos. Es el significado de la ternura. Veamos, de acuerdo al artículo de la Liaona de marzo del 2015, de Robert y Mary Lou explican al respecto. Un experto explica, el término mujer, o más bien dama o señora, en griego es un título de respeto que se usa incluso para dirigirse a reinas. El Salvador, al decirle mujer, se dirigió a su madre como una reina. No en el sentido despectivo que ahora se utiliza en nuestro lenguaje de estos días, mujer. Era como si le hubiera dicho a su madre, señora mía, lo que tú me pidas con fe, te lo concederé. Este relato demuestra que el Salvador tenía interés en las presiones rutinarias que afrontaban las mujeres. Jesucristo honró a su madre al ofrecerle ayuda con sus cargas y responsabilidades. El elder James Tamar dijo lo siguiente: el mayor campeón mundial de la mujer y la feminidad es Jesucristo. Segunda lección. Cómo los milagros de Cristo moldearían la obra de su Padre. El presidente Howard W. Hunter habló sobre la naturaleza de los milagros de nuestra vida y los que Jesucristo hizo durante su ministerio. Dijo, pero aún con los maravillosos que fueron, muchos de los milagros de Cristo fueron tan solo un reflejo de milagros aún mayores que su Padre había efectuado antes que él. Y continúa haciéndolo ante nosotros. Verdaderamente la ejecución humilde de estos hechos obviamente divinos que llevó a cabo el Salvador puede aplicarse bastante bien a la declaración que él mismo hizo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Aquí hay enseñanza profunda. El Señor nos está enseñando y dando el ejemplo que debemos hacer las cosas que vemos hacer al Padre. Y el modelo perfecto para nosotros es Jesucristo, quien vino a la tierra y nos dio ejemplo. Y ese ejemplo lo tenemos en las Escrituras. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Podríamos decir la misma frase? Sí, según me enseñó el Padre, según me enseñó mi Salvador Jesucristo. Que podamos seguir el consejo del presidente Howard Hunter. Sin embargo, poco fue el hacer vino en las vasijas de piedra comparado con la creación original de las hermosas viñas y la abundancia de las sabrosas uvas. Nadie pudo explicar el milagro aislado en el banquete matrimonial,
como tampoco pudieron explicar el milagro diario del esplendor de la viña misma. La viña misma donde vivimos actualmente. El milagro de ver un fruto. Algunos en días o semanas, algunos meses, de una pequeña semilla crece y reproduce tanto fruto. Ese es un verdadero milagro. La tierra en sí es un verdadero milagro. Veamos. Tercera lección. La ilustración de que Él nos convertiría en algo mejor. Él espera que seamos algo mejores que antes. Que nos perfeccionemos día a día. Que amemos tal como Él amó día a día. Que tengamos fe como Él tiene día a día. Que seamos bondadosos como Él. Que seamos caritativos como Él. Que nos comuniquemos con Él y con nuestro Padre Celestial como Él se comunicaba con su Padre. Que seamos enseñables como Él fue enseñable, porque aprendió todo de su Padre. Veamos, en un devocional de la BYU, ofrecido por Merrill J. y Marilyn S. Bateman en enero del año 2002, el elder Bateman señaló que en el contexto de la conversación entre María, hijos y Jesús, Cristo menciona que su hora aún no había llegado. Al darse cuenta de esto, el elder Bateman hace una pregunta que cada uno de nosotros debería plantear sobre este milagro. La gloria del Padre y del Hijo es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Cómo se relaciona la conversión del agua en vino con su hora? ¿Qué significó la conversión? ¿Qué representa el vino? El poder de convertir el agua en vino puede ser paralelo al poder de la expiación de Cristo para transformar a hombres y mujeres de seres mortales a inmortales, para transformar cuerpos corruptibles en incorruptibles, para crear una conexión inseparable entre el cuerpo y el espíritu en la resurrección. En resumen, el milagro de Caná no solo ilustró el poder de Cristo para convertir el elemento terrenal del agua en vino, sino también su poder para limpiar y purificar, para elevar a los hombres y mujeres de la mortalidad a la inmortalidad, de lo terrenal al estado celestial. Qué maravillosa lección hemos aprendido hoy. ¿Qué ocurrirán milagros en mi vida? ¿Ocurrirán milagros en mi vida? Creo que muchos nos hemos hecho esta misma pregunta. ¿Lo hacen y harán estas mismas preguntas? ¿Ocurrirán milagros en mi vida? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Han ocurrido milagros en mi vida ayer? Cristo efectuó muchos milagros durante su ministerio terrenal, tales como cuando convirtió el agua en vino en la fiesta de bodas de Caná, que hemos visto. Como vemos en el Nuevo Testamento, los milagros siempre se han efectuado mediante el poder del sacerdocio y la fe. Algunas personas podrían preguntarse, pero ¿cómo puedo tener fe en que ocurrirán milagros en mi vida? El presidente Russell M. Nelson enseñó: hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Repito nuevamente. Hagan el esfuerzo espiritual
para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. El elder Donald L. Alstrom dijo: ser hijo de Dios es un milagro. Recibir un cuerpo a su imagen y semejanza es un milagro. El don de un Salvador es un milagro. La expiación de Jesucristo es un milagro. La posibilidad de la vida eterna es un milagro. Podemos ver de su discurso titulado ¿Ha cesado el día de los milagros? Yo digo que no. ¿Y ustedes? Esto podemos ver en la Liaona de noviembre del año 2017 en la página 90. Bien, ¿verdad que hemos aprendido el día de hoy? Jesucristo tiene potestad sobre los elementos físicos. El Salvador sabía que tenía una misión divina que cumplir. El Mesías manifestó su poder divino por medio de milagros. El Hijo de Dios amó y respetó a su madre. Para concluir, vamos a ver el video del fabuloso milagro o primer milagro que está en las Escrituras por parte del Salvador Jesucristo. Luego regresamos para culminar con mi testimonio. Muy bien, entonces veamos el video. Un poquito más. ¿Esto me puedo tomar? Mientras. No tenemos más vino. Hablemos conmigo. Tu madre viene a hablar contigo. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas Llenarlas. con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. Quiero finalizar expresando mi testimonio. Mi testimonio de este día es que sé que nuestro Salvador Jesucristo es Dios y es poderoso para hacer milagros en nuestras vidas. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo.
Ha sido una magnífica lección que hemos aprendido, ustedes y yo, en este día. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares, en sus vidas. Paz. Shalom, mis queridos hermanos y hermanas. Shalom.